Bueno, ¿se escucha, no? Sí, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, a ver, parte de la de la presentación, en algunos de los que estuvieron en la anterior, hubo algo de spoil, pero principalmente, básicamente de lo que se trata, ¿sí? O sea, como me presentó Juan Diego, bueno, me tocó hacer algunas cosas en arquitectura, tecnología en McDonald's, en Global y demás, pero al final lo que yo decía, incluso lo decía en la conversación anterior, más que lo que hice, ¿qué es lo que soy, digamos? ¿Sí? Yo me siento y soy desarrollador arquitecto, digamos. Cuando a mí me dicen que soy, es eso. Eso me enorgullece y además, pero básicamente por lo que eso significa, ¿sí? Básicamente uno como desarrollador y como arquitecto tiene la suerte de diseñar y desarrollar las cosas que al final guían prácticamente la vida de gran parte de las personas, ¿no? O sea, parece súper demasiado, pero al final es eso. Y en este momento estoy convencido de que estamos pasando por un cambio muy relevante. Un poco lo que quiero contarles acá es por qué estamos como parados en un punto de no retorno. Uno a veces es muy difícil darse cuenta cuando uno está en ese momento de cambio y hoy ustedes tienen la suerte de que lo están viviendo. ¿De qué se trata este nuevo paradigma? ¿Cómo eso nos afecta? ¿Sí? La verdad que este cambio de paradigma afecta no solo los resultados de lo que desarrollamos, sino también afecta en cómo terminamos haciendo las cosas y creo que eso tiene mucho valor. Yo espero que acá ustedes, más que certeza, se lleven muchas preguntas. También decían en la conversación anterior que en este tipo de eventos, al cual agradezco estar participando, me ha pasado que es donde yo me he generado más preguntas y en muchos casos eso ha terminado cambiando muchas de las decisiones profesionales que tomé y generalmente fueron de personas que me empujaron a hacerme preguntas, a ir con, uy, mirá lo que... Y eso es lo que espero que se vayan con muchas preguntas, algunas las vamos a contestar acá, algunas después, pero eso es lo que busco. Un ejemplito de la vida real, porque creo que es la forma por ahí de aterrizar de qué se trata esto, como para poder tangibilizarlo, cómo lo hacemos y básicamente cuáles son las consecuencias que creo son importantes tener en cuenta, ¿sí? Primero, la pregunta disparadora es ¿qué pasaría si nosotros al software ya no necesitáramos decir que le digamos qué hacer, ¿sí? Entonces, hoy es un poco el paradigma actual, digamos, pero este punto de inflexión, y creo que es un punto de no retorno, trata un poco de eso. De sistemas que codificamos, de reglas que definimos, que los bajamos a sistemas que ejecutan sistemas que razonan, colaboran y toman decisiones. La presentación va a estar llena de comillas, porque obviamente estos son abusos del lenguaje. Los sistemas no piensan, no razonan, no hacen eso, pero es básicamente lo que estamos simulando y es quizás el gran cambio. Pero básicamente hay una historia, ¿no? O sea, más allá de que esto pueda haber más o menos hitos, pero al final venimos de sistemas que le llamamos deterministas, en los cuales significan eso, le decimos qué hacer y en función de lo que hacen, de lo que le decimos que hacer, es lo que hacen. Y más allá de la evolución y los distintos hitos que quizás son relevantes, hoy estamos en un momento en donde estamos básicamente teniendo la posibilidad de citar sistemas con agentes, ¿sí? Si quieren, olvídense de las letras, después esto probablemente a nivel de video lo van a ver, pero digo, lo importante acá es que el cambio, y estamos parados justo acá, ¿sí? Esto no es que está funcionando hoy, estamos justo en ese momento en donde tenemos la posibilidad y tenemos que materializarlo. Este video no me va a salir, estaba buenísimo, Gemini 3, al primer prompt que le tiré hizo una cuestión loca, después se los mando, no le voy a hacer play. Pero el mensaje es que estamos viviendo uno de los cambios más profundos de la historia de la ingeniería del software porque no es solo una evolución técnica, sino es un cambio de paradigma. En general estamos acostumbrados a evoluciones técnicas que se construyen una capa encima de la otra, pero esto es un poco más. Y se los dice alguien que en general es escéptico. Generalmente el tiempo me ha llevado a no terminar comprando cualquier hype que aparece, pero realmente estoy convencido que esto es un cambio de paradigma, ¿sí? ¿De qué se trata ese cambio de paradigma? Al final, en el software tradicional lo que nosotros terminamos generando es estructuras jerárquicas, estáticas, deterministas, ¿sí? Y con flujos rígidos. Y estamos pasando a tener la posibilidad de una arquitectura de agentes que al final terminan siendo entes colaborativos, ¿sí? Autónomos y que forman un ecosistema, ¿sí? ¿Por qué eso es relevante? Porque al final ahí está el cambio, ¿sí? Ahí está el cambio y ahora vamos a ver un poquito cómo es. O sea, si uno pensara en un sistema, simplificándolo bastante, uno tiene un usuario, tiene una aplicación, tiene componentes que uno desarrolla.
Acá estoy haciendo una trampa, porque yo lo estoy planteando como una dicotomía, como un combate tradicional versus agentes, y no creo que eso termine pasando. Lo que al final termina pasando es que probablemente las aplicaciones y el diseño que hagamos termine teniendo componentes parte de los dos. Pero para eso es importante entender que es un agente, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de arquitectura de agente. ¿Qué es un agente? Básicamente un agente es una entidad autónoma con memoria, objetivos, herramientas, que se adapta de forma independiente y sobre todo actúa. Cuando hablamos de agente, estamos hablando de agencia, no de agente policía. El agente, la palabra agente es agencia, actúa, ¿sí? Actúa. Y ahí está una de las grandes diferencias, ¿sí? Entonces, básicamente, nuestra arquitectura, que es un poco el quid de la cuestión de la presentación, se redefine en distintos términos. Al final, hoy nosotros diseñamos reglas, implementamos reglas, y en una arquitectura de agente lo que diseñamos y lo que pensamos son objetivos, ¿sí? Objetivos. Y objetivos que los agentes son los que terminan interactuando para que a partir de eso aparece cierto comportamiento emergente, ¿sí? Una arquitectura de agentes al final termina siendo algo de ahí a algo mucho más parecido a esto, en donde existen objetivos, resultados esperados, existe un ecosistema de agentes que es el que interactúa, ¿sí? Y obviamente con herramientas que permiten interactuar esos agentes con el mundo exterior. Cuando digo mundo exterior, léase en una compañía, sistemas subyacentes, el mundo exterior real, etcétera, etcétera. Personas, ¿sí? Entonces, al final, lo que termina pasando es que pasamos a diseñar sistemas, de trazar líneas, definir reglas, resultados, a plantear objetivos, definir inteligencias que aprenden, cooperan y básicamente lo que estamos haciendo es diseñar comportamientos, que es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Vamos a pasar rápido por acá, pero al final eso termina pegando en un montón de lugares. Nosotros cuando diseñamos sistemas definimos una estructura de organización, definimos control y coordinación, gestionamos contexto, datos. El rol humano cambia muchísimo. O sea, cuando nosotros definimos sistemas actualmente tenemos usuarios que interactúan con sistemas, ¿sí? Y acá básicamente ese rol cambia, ahora lo vamos a ver. Comportamiento, respuesta al cambio, objetivos, aprendizaje y evolución. Básicamente, las principales consecuencias que tiene pasar de un tipo de diseño de arquitectura al que estamos viviendo es, primero, las personas dejan de ser usuarios para ser un componente del sistema, ¿sí? Y eso es un cambio muy relevante, porque nosotros nos sentamos y cuando hoy pensamos sistemas, pensamos en eso, pensamos en un usuario que interactúa con un sistema, ese sistema responde y al final con comportamientos predefinidos. Y acá, pensar en un usuario como componente de un sistema cambia básicamente y de forma drástica. Primero, acá el diferencial no es la inteligencia, que es una palabra trillada y que usamos mucho hoy, pero al final es la agencia, digamos. El diseño se vuelve intencional, ¿sí? El diseño se vuelve, o sea, yo lo defino como un técnico de fútbol, digamos, ¿sí? O sea, lo que hoy hacemos es decir qué es lo que cada componente tiene que hacer, y acá lo que estamos diciendo es qué es lo que tiene que conseguir, ¿sí? Y a partir de eso, mágicamente, obviamente ustedes saben que no es mágico, digamos, pero mágicamente lo que termina pasando es a partir de esos objetivos, definiendo agentes y roles, esos agentes interactúan para conseguir el objetivo. Otro cambio importante, pasamos de datos que informan a humanos, en nuestro comportamiento tradicional, a datos que empoderan estos sistemas autónomos. Y ahí es donde viene toda la importancia de los datos y por qué es relevante y demás, mucho más que lo que era hasta ahora. Pero básicamente esto también es súper relevante. Y después, un par de consecuencias que tienen más que ver con los sistemas, ¿no? El software es autoadaptativo, sistemas que ajustan, comportamiento, cambios. Al final, el cambio real tiene, o sea, yo lo puedo resumir básicamente en 3 palabras, ¿sí? En donde pasamos de sistemas deterministas a sistemas cognitivos, adaptativos y emergentes, en donde aparece comportamiento a partir de la interacción de esos agentes. Y eso tiene consecuencias no menores, ¿sí? O sea, ¿cómo nos pega? ¿Sí? ¿Cómo nos pega? Y acá no estoy hablando de cómo nos pega en que nosotros como desarrolladores, terminamos pidiéndole a una AI que nos desarrolle y nosotros somos como una especie de testers con esteroides, digamos, que terminamos testeando lo que nos desarrollan. Esto apunta conceptualmente cómo cambia de fondo. Y este cambio afecta todo el pipeline de desarrollo y es muy relevante entender no solo cómo afecta a uno, sino también cómo afecta al que tenemos al lado. Porque al final, el resultado de los sistemas que estamos diseñando dependen de ese trabajo en equipo y entender lo que está haciendo el otro. Hoy en la charla anterior yo mencionaba, la pregunta fue algo así como ¿qué es lo que uno busca
en un integrante del equipo, y yo decía algo así como que uno de los valores más grandes, además de la capacidad de aprendizaje y esto de estar inquieto y aprender siempre, era esto de cruzar líneas, ¿sí? Este tipo de ecosistemas implica drásticamente que cada uno entienda cuál es la responsabilidad del otro a nivel de rol, ¿sí? Quizás hasta en la actualidad, entender qué es lo que hace un tester, si bien es valioso, digamos, creo que tiene mucha más preponderancia que lo que tiene a partir de ahora. Entender cuál es el rol y responsabilidad del otro. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en un responsable de producto, hoy un responsable de producto define comportamiento y requerimiento, ¿sí? Simplificándolo, o sea, entiéndanme que simplificándolo, eso es lo que hace. Pero a partir del cambio de paradigma, hoy lo que tiene que tener claro alguien que define productos es que empieza a definir intenciones, objetivos y contextos. Ya no dice, esto es lo que vos desarrollador tenés que hacer. No, ¿cuál es el objetivo del ecosistema? ¿Sí? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Sí? El diseñador de experiencias. Hoy dice que es centradas en usuarios, que es lo que hablamos hace un rato. Hoy pensamos nuestros sistemas en función de lo que un usuario tiene que hacer y lo que espera como resultado, ¿sí? Ahora, básicamente, el que diseña experiencias tiene que entender que lo que diseña son experiencias intencionales y donde los humanos y los agentes cooperan, ¿sí? El humano ya no es un usuario, es un componente más del ecosistema. El arquitecto, ¿qué hace el arquitecto? De vuelta, simplificándolo, diseña estructuras, componentes estáticos que interactúan. Intentamos como arquitectos generar comportamientos más complejos, con distintos patrones, ¿no? O sea, distintos patrones, cooperación, orquestación, distintos patrones, pero al final intentamos, pero siempre estamos limitando por reglas. Ahora el arquitecto identifica roles, gobernanza, principios de adaptación y crea ecosistemas. Es un cambio bien distinto. El desarrollador codifica funcionalidades. Escucha, hoy, en ese cambio, el impacto que tiene para el desarrollador que pasa de codificar funcionalidades que alguien definió con input y outputs a entrenar, a codificar y a supervisar funcionamiento de agentes. El de calidad, que yo creo que es un lugar en donde creo que uno de los impactos más grandes está ahí. Hoy, al final, una persona que se dedica a hacer quality valida que se cumplan grupos definidos. Hay un input, un output, prueba, test cases, lo que sea. Pero ahora, básicamente, alguien que se dedica a pasa a evaluar comportamientos, razonamiento y coherencia en las decisiones. Acá hay algo muy importante. ¿Qué significa que un sistema no sea no determinista? Significa que probablemente, que el funcionamiento y los resultados esperados no están correlacionados con la entrada, que están condicionados probablemente por cómo interactúan, cómo evolucionan, por los datos de afuera. Entonces los sistemas se degradan. ¿Qué significa eso? Que un sistema que hoy funciona y explica resultados correctos, genera resultados correctos, o por lo menos que se condicen con la entrada, hoy pasan a probablemente a partir de la misma entrada generar distintos resultados. Y eso es un cambio muy problemático, o sea, que tiene muchas ventajas, pero genera un montón de consecuencias. Y es algo que necesariamente quien está del otro lado no necesariamente es consciente, y básicamente es como la responsabilidad de nosotros como técnicos entender qué eso significa y cómo atacarlo, ¿sí? Bueno, y por último, un DevOps o más de infraestructura que está acostumbrado más a automatizar pipelines, desplegar, monitorear. Básicamente el monitoreo ahora se trata de cómo está funcionando eso en la realidad, digamos, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos que entender es que al final no estamos siendo reemplazados, digamos que al final estamos evolucionando junto a la IA y tenemos que evolucionar porque de nosotros depende cómo estos ecosistemas terminen funcionando, ¿sí? Ejemplito, ¿sí? Les voy a contar un ejemplo, este es un ejemplo personal. Lo voy a simplificar porque es un ejemplo bastante más complejo, pero imagínense una empresa que compra y vende productos. Compra y vende productos y su objetivo al final es comprar productos a un precio, venderlos a un precio más caro, intermediar y a partir de eso ganar plata, ¿no? Eso que parece muy sencillo tiene un montón de actores en el medio, ¿sí? Les voy a nombrar algunos, ¿no? El comercial, el gerente de ventas, que es el responsable de vender más y al que lo van a ir a buscar por si la venta sube o baja. El comercial, que es quien tiene que cuidar el margen, básicamente cuánto es lo que termino ganando por. El financiero, que al final lo único que está pensando, o una de las cosas que está pensando es la plata para poder comprar productos. El logístico, que es el responsable de que el producto esté. En esta dinámica, la gestión de precios es muy relevante. ¿Por qué? Porque es una variable fácil de tocar que tiene impacto directo, ¿sí? Definir el precio de un producto. ¿Cómo ocurre eso por detrás?
Por detrás se sientan los amigos, ¿no? Y yo soy, ¿no?, sobre todo el técnico que se sienta ahí mirando un poco, presenciando esa discusión. Empieza la discusión en donde el que vende dice, no, el precio no es competitivo, hay que bajarlo porque yo no vendo porque el precio no es competitivo. El comercial dice, no, no lo bajo porque si bajamos ese precio perdemos rentabilidad y al final en algunos productos podemos terminar vendiendo bajo costo, entonces estaríamos poniendo plata para vender. El logístico dice, no, ojo con bajar el precio de más, porque si lo bajamos y vendemos demasiado en un lapso que yo no tengo claro, no tengo la posibilidad de comprar y me quedo y quiebro stock. Y el financiero dice, bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero la plata que tenemos para gastar es esta, digamos. Esa es un poco la discusión. Uno como sombrerito de tecnología dice, bueno, y empiezan a especular con acciones, ¿no? Bueno, pero si sale el sol por la derecha y llueve a las 3 de la tarde, que el precio baja un 10%. Surge uno y dice, se le ocurre esa cuestión. Y uno los mira y dice, mira. Si es lunes, pero el domingo, si es martes, pero si el lunes fue feriado, aumentemos los precios porque la gente va a estar desabastecida y toda esa discusión se multiplica por el mix de productos que pueden ser 2.000, digamos, ¿no? Y además dicen, no, pero pará, hagamos eso en Lima, pero no lo hagamos en Cusco, porque en realidad en Cusco la competencia es más flojita, acá es más agresiva. Entonces, bueno, esa discusión donde se ocurren un montón de cosas, uno como de tecnología los mira y dice, bueno, tengo dos opciones, ¿no? Porque obviamente no piensan cuáles son los riesgos que puede haber, qué significa la administración de precios, qué termina pasando cuando uno termina cometiendo errores en esos procesos. Por detrás hay usuarios que todas esas decisiones inteligentes que ellos toman se terminan ejecutando. Y lo que termina pasando uno como dueño de tecnología es, ¿cómo resuelvo esto? Tengo dos opciones, pongo una bomba y la dejo acá, me voy, que explote, se matan todos porque lo que están discutiendo en muchos casos no tiene sentido. O intentas ver de qué manera cumple esa expectativa sabiendo que no es posible en el 100% de los casos. Bueno, obviamente la de la bomba la pensé muchas veces, no estoy acá, nunca lo llevé adelante, pero créanme que en vías paralelas lo ejecuté muchas veces. Pero lo que uno al final aprende de este ejercicio es que las compañías que terminan manejando este tipo de procesos de forma más efectiva tienen impacto, porque el que maneja más, el que responde al día, el que puede captar la información de la gente de ventas, que ve que un producto, o sea, cuando uno sube y baja precios pasan un montón de cosas, digamos, ¿no? A veces cuando uno es proactivo y a veces reactivo, me bajó el precio de la competencia, entonces yo reacciono rápido. Toda esa interacción y ese entendimiento de lo que está pasando en el ecosistema no es sencillo, sobre todo manejarlo online. Y lo que termina ocurriendo es que las empresas que lo manejan de mejor manera tienen impacto, porque reaccionan más rápido, porque toman decisiones más asertivas en menor tiempo, etc. Pero no es sencillo justamente. A ver, ¿cuántas veces ha pasado que por decisiones de este tipo un pasaje de aerolínea termina en cero? Digamos, no pasó nunca. Yo sé que igual la gente no se aprovecha y no lo compra, pero cuando uno está de este lado, teme porque esas cosas pasan, ¿sí? Entonces, este problema, al final, es muy difícil, te diría casi imposible resolver de forma óptima con los sistemas que tenemos actualmente. Es un excelente caso para un ecosistema de agentes, en donde uno puede tener el agente evaluador de costos, que es aquel que va mirando si en el fondo el costo es el correcto o no, el experto en contribución, porque al final el objetivo principal, ¿cuál es de esto? No es que el de ventas venda más, que haya más rentabilidad. Al final del camino el objetivo de esto es maximizar la contribución. ¿Qué es la contribución? Pucha, ¿cuánta plata, independiente si vendo más, menos, cuánta plata yo pongo y cuánta plata saco en determinado momento? Esto puede ser un ecosistema de agentes, no para que se vuelvan locos mirándolo, pero al final, si ustedes lo que ven son hay agentes que tienen responsabilidades, el ecosistema tiene un objetivo que es maximizar la contribución y distintos agentes que se terminan encargando de cosas e interactuando entre ellos para. Y si ven, esto está a propósito, también en parte del ecosistema hay humanos, ¿sí?, que son partes de componentes. Por ejemplo, si mi agente, que no sé por dónde está, allá, supervisor y actualizador de precios, que es el que decide que a partir de todo lo que le están diciendo los otros cambie un precio, le baja un 10% porque conviene, pucha, probablemente es un buen caso en donde antes de que eso pase, si hay una baja de determinada cosa, haya un humano en el loop que termine validando que eso es correcto, digamos, ¿sí? Pero fíjense que conceptualmente es bien distinto. No es que hay un humano cambiando precios porque hubo 5 tontos que se pusieron a discutir, porque el de sistemas no puso la bomba, entonces están todos vivos y terminan tomando decisiones, digamos. No, o sea, esto ocurre. Y como estaba pensando cómo explicar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Esto de que las compañías lo hacen,
y el que lo hace mejor tiene ventajas competitivas, al final lo que estamos haciendo es automatizando esa inteligencia colectiva. Esa dinámica de interacción que tienen estos personajes por detrás, que son semanas de discusión, que son definición de procesos, que son ejecuciones malas o buenas, esto nosotros hoy tenemos las herramientas en las manos para poder automatizar este tipo de comportamiento. Entonces, imagínense la diferencia de entre manejarlo de la forma tradicional, ¿sí?, a manejarlo de esta forma. Esto tiene muchas consecuencias, digamos, positivas, que creo haberlos convencido por lo menos en un 50%, pero también tiene consecuencias de tipo negativo. Acá, rápido al final, esto no es magia, un agente tiene su arquitectura, digamos. También se lo pedí a una guía, me salió buenísimo, ¿no? Quedó bien. Y dejé a propósito que haya aquí como un invento para que entendamos, para que no nos olvidemos que alucinan, digamos, ¿sí? Lo dejé a propósito. Al final, por detrás un agente tiene componentes, digamos, no es magia, tiene componentes, tiene componentes que tienen responsabilidades, y al final esto es lo que hace, lo que termina haciendo que lo otro funcione, ¿no? O sea, un agente tiene un motor de razonamiento, tiene memoria, un agente tiene RAG, que es cómo interactuar con el contexto, simplificándolo mucho, tiene herramientas que le permiten interactuar con el contexto. Tienen input, tienen módulos en el fondo de guardrails que permiten justamente evaluar y controlar que hagan lo que tienen que hacer. Digamos, por detrás, la magia se termina traduciendo en componentes de software, ¿no? Diseño. Ahora, ¿cómo esto se materializa, digamos? Porque todo muy lindo, fantástico. Llegamos hasta acá. Algunos los convencí de que en el fondo hay un tema importante detrás. Esto al final, en general, como cualquier tecnología, se termina materializando con patrones, con frameworks y con protocolos, digamos, ¿sí? En general, la mayoría de las cosas que terminamos desarrollando terminan ahí. A nivel de patrones, me llamó cuando estaba preparando la presentación que estaba buscando tipos de patrones distintos para gente. Les soy sincero, confieso, me llamó la atención la cantidad de patrones emergentes que existen. Digamos, acaso ya no hay algunos, un porcentaje muy chico. Y para el ejemplo anterior hay varios de estos patrones que ocurrieron, digamos, ¿sí? O sea, el human in the loop, que es el que les contaba, es un patrón. Cuando los agentes terminan intercambiando, digamos, no sé, el agente que define precios con el que define costos, terminan interactuando, digamos, y negociando, digamos, al final, detrás de un sistema de agentes, como cualquier otro tipo de sistemas, existen patrones y que les recomiendo revisarlos porque se van a asombrar. Y destaco esto particularmente porque al final este concepto, que seguramente hayan escuchado, pero si no, es parte de la magia, que es lo que permite que un ecosistema de agentes termine interactuando con el contexto. Cuando digo contexto, digo en el caso del ejemplo, con un ERP, con información particular. Y ahí es relevante y resalto siempre que la información es parte relevante de que esto funcione. Después tenemos herramientas. Al final, las más conocidas, ¿sí? Algunas las deben haber escuchado. Un LangGraph es muy conocida porque fue la primera. Pero al final, este framework son los que terminan pudiendo hacer que la magia ocurra. Como recomendación, o sea, el de OpenAI es el más nuevito, es un poquito más prolijo porque aprendió de los errores del otro. Bueno, y lo típico que ustedes conocen que pasa cuando distintos frameworks intentan resolver cosas y van compitiendo entre ellos. ¿Cuál quedará? No lo sé, probablemente muchos de ellos. Pero si tuviera que recomendar, yo los probaría todos, porque cada uno tiene sus ventajas, ¿cómo se dice? Y desventajas, ¿sí? Pero al final todos terminan implementando, de alguna u otra manera, esto que está acá. ¿Sí? Esto que está acá. Este es como el núcleo y que permite, ¿sí? Y después protocolos, ¿sí? Algunos son mucho más. Para que se una idea de la evolución, yo puse ahí agosto de 2024 y lo puse a propósito. Cuando yo empecé de alguna forma a intentar implementar y intentar usarlo, hay una página que es la Deep Learning AI, que es un poquito la que promueve distintos frameworks y demás. Había dos cursos de 1 hora de cómo interactuar con ChatGPT a nivel API y LangChain, por primera vez. Hoy debe haber no menos de 60 cursos de framework distintos, digamos. Es un poco también lo que marca el nivel de evolución y las capas que nos permiten ir construyendo una arriba de la otra, ¿no? Y después protocolos, ¿sí? O sea, la comunicación, ya sea entre agentes y ¿cómo se llama? Y el ecosistema termina dependiendo de protocolos. Hasta hace muy poco
Este es el protocolo para comunicarse con herramientas por fuera de Anthropic, el de Google para comunicarse agentes con agentes, el de IBM, que al final son también lo que empiezan a permitir esa separación de concerns necesarias cuando uno arranca con esta cosa. Muchos dicen que que el MCP es como el HTTP del 2000 cuando el Internet, empezó a evolucionar, digamos, pero al final la magia se termina construyendo, insisto, en patrones que son los que definen un poco el comportamiento y el reuso de cosas, en frameworks, que son las capas que van por arriba, y en protocolos. La verdad es que hace tiempito atrás a mí me obsesionaba entender por qué la AI no estaba adoptada al nivel que se permitía, cuando todavía no existía la cuestión de agentes. Y con el tiempo uno va aprendiendo de que al final se empieza a adoptar cuando empiezan esas capas de abstracción que a uno le permiten materializar. Hoy por hoy no es necesario entender cómo funciona la IA por abajo. No es necesario, más allá que siempre es bienvenido, digamos, entender el corazón y el álgebra lineal. Buenísimo el que le gusta, pero al final, hoy para utilizarla y capitalizarla, la cuestión está mucho más acá que Ahora, y estos son mensajes importantes, no es gratis, digamos, el no free lunch, lo escuché, yo tengo 50, lo escuché desde que estoy en la universidad, lo van a escuchar probablemente siempre, pero sí es importante, más allá de escucharlo, entender por qué no es gratis, digamos, qué son las cosas que yo tengo que tener en cuenta. Y primero, una de las primeras consecuencias y desafíos es que al final, teniendo en cuenta lo que estamos diseñando y que estamos buscando objetivos sin comportamiento, cómo diseñamos sin inhibir la creatividad del sistema. Al final, definir sistemas cognitivos requiere redoblar esfuerzos para evitar resultados no esperados. Eso es algo que tenemos que tener presente. El mundo y nosotros vamos a cometer muchos errores y van a ver las consecuencias de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es menor, ¿sí? Los sistemas autónomos también desafían el control tradicional. Digamos, yo decía en la charla anterior que tenemos un problema porque antes teníamos la posibilidad en un pipeline de desarrollo de echarnos la culpa entre nosotros. El de desarrollo decía es culpa del de infraestructura. El de QA decía, pucha, está definido esto y desarrolló otra cosa. El desarrollador decía, no, me lo definió mal de producto. El de desarrollo, cuando había un problema en producción, decía, el de QA no lo probó y se le escapó un bug. Digamos, entonces nos sentimos, funciona así, pero hoy tenemos un ente externo al cual le podemos echar la culpa. Al sistema no ser determinístico le podemos echar la culpa a la IA y eso no es aceptable, obviamente, porque está afuera. Me importa nada quién tiene la culpa. No puedo vender tickets de avión o productos a cero o bajo costo, digamos. Entonces, eso lo tenemos que tener presente porque es parte de ese equipo cómo gestionar esto, ¿sí? En un sistema autónomo, la responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad de un sistema autónomo? Evaluar comportamiento es muchas veces más complejo que ejecutar un proceso de calidad actual. Digamos, ¿por qué? Porque además hay comportamientos que no van a ser esperados, no hay forma, no existe. Deja de existir el no lo pude replicar en... ¿cuál es nuestro mayor miedo cuando desarrollamos? No lo pude replicar en ambientes no productivos. Y con eso, con eso zafé, digamos. Esto es imposible replicar en sistemas, digamos. Es imposible, con lo cual las medidas de calidad pasan por otro lado, ¿sí? Monitorear sistemas no determinísticos requiere enfoques y capacidades nuevas, ¿sí? Estamos acostumbrados a que si entra A, sale B. Ahora probablemente, es una analogía no perfecta, pero ustedes saben que ahí no existía quizás el ecosistema de agentes, existía mucho más inteligencia artificial, pero muchas soluciones de inteligencia artificial tradicional en época de pandemia volaron por el aire, básicamente porque el concepto de drift, digamos, entonces básicamente empezaron a comportarse de distintas formas porque cambió el comportamiento. Acá, pero en ese caso era quizás en soluciones puntuales de IA, acá pueden ser ecosistemas completos, ¿sí? Entonces, el cómo medir esa degradación requiere mucho de cómo ejecuten el rol las distintas partes del proceso. Cuando la persona deja de ser un usuario y pasa a ser un componente más del ecosistema, el change management se vuelve crítico, ¿sí? Hoy, si les toca interactuar con usuarios, el usuario dice, bueno, me dieron esto, yo lo hago, digamos. Ahora, cuando un tipo, más allá de ser usuario, pasa a ser el que tiene que controlar los precios que no se disparen o no, tiene que entender cuál es el partido que está jugando, que es distinto, ¿sí? Entonces, el change management, como lo tenemos acostumbrado, en donde en el fondo capacitamos, ejecuta y demás, cambia. Bueno, y los principales riesgos
son los sesgos y la autonomía no deseada. Digamos que de hecho estamos aprendiendo a cómo controlarlo justamente porque estamos parados. Quizás en 1 o 2 años más empiecen a existir técnicas, digamos, de cómo hacerlo. Hoy todavía no está evolucionando. Y acá les dejo algunas buenas prácticas y recomendaciones, dado que se me terminó el tiempo y el cero me está... Mantener control humano sobre decisiones críticas, clave. La orquestación debe incluir supervisión continua, transparencia y mecanismos para corregir comportamientos no deseados. Es parte del diseño de los sistemas, debe ser parte. Esto aplica a cualquier sistema, pero acá creo que toma un peso bastante más importante. Siempre definir una estrategia de monitoreo activa, o sea, es relevante. O sea, no estamos acostumbrados a monitorear activamente sistemas tradicionales. Si no hacemos con esto, los problemas van a ser muy grandes, con lo cual tiene que ser parte también del mindset. Y no existe cambio de paradigma sin cambio y evolución de todos los roles participantes. Y con esta me quedo. Este cambio al final termina dependiendo de qué rol quieran jugar ustedes. El que lo entienda va a sacar provecho. El que no lo entienda va a quedar atrás, digamos, ¿sí? Así que bueno, eso, hasta ahí. Gracias.